El día de hoy, el periódico El País publica un texto de Joaquín Gil y de José María Irujo. Usted lo recordará, hemos conversado aquí, sobre todo con Joaquín Gil, por los expedientes. Ellos han abundado mucho sobre los expedientes andorranos de Juan Collado y pues hemos conversado mucho sobre este tema. Ahora publican, creo que es la segunda entrega de un tema que tiene injerencia en México directamente, porque se trata de un personaje que se llama un abogado, Mauricio Cort García, que se volvió una especie de gestor de las grandes constructoras en América Latina, entre ellas México y en particular Conica, un gestor pues que tiene o tenía acceso a los primeros niveles de poder y les garantizaba a las constructoras pues tener contratos, y parece que la hidroeléctrica, la central hidroeléctrica de La Yesca en Nayarit no se salvó de del diezmo, digamos, de la corrupción de este caso. Y muchísimas gracias, le agradecemos a Joaquín Gil que nos acompaña hoy aquí en Los Periodistas. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Alejandro y Álvaro, por vuestro interés. Como siempre, la bienvenida, Joaquín, y por supuesto, darte también las gracias por eh, otro trabajo periodístico que concierne a México, porque hay una sospecha o hay elementos para sospechar que hubo corrupción al final del gobierno de Felipe Calderón. ¿Es así? Efectivamente, la semana pasada publicamos la primera entrega sobre Mauricio Cort, un enigmático abogado con nacionalidad panameña y española que cobró 3 millones de euros por hacer un informe de asesoría en la obra La Yesca del último tramo de Felipe Calderón, una obra que se inauguró en noviembre de 2012 y en la que, como digo, Mauricio Cort pues, cobró estos 3 millones de euros. La investigación que se está desarrollando en Andorra sobre Cort, porque Cort llegó a manejar 4 cuentas en la banca privada de Andorra, asegura y cuestiona que este informe pues no existió. Asegura también que Cort es un abogado que ha trabajado de conseguidor para las principales constructoras del mundo y pone como ejemplo el caso de Odebrecht y el caso de FCC. En el caso de Odebrecht, Cort ya fue condenado por este asunto y el caso de FCC es el que se está dilucidando ahora mismo. La Audiencia Nacional de España, que es un tribunal importantísimo que investiga delitos internacionales, pues está instruyendo una causa donde tiene imputado a Cort por haber actuado como un canalizador de subvenciones de FCC. En esta obra, en esta causa, perdón, hasta donde nosotros sabemos, no se está indagando la obra de La Yesca. Pero ¿por qué José María Irujo y yo publicamos la semana pasada este artículo? Porque el nombre de Mauricio Cort había aparecido asociado al presunto cobro de sobornos en Nicaragua, en Panamá, en El Salvador y en Costa Rica, pero no había aparecido nunca vinculado a México, ¿no? Y desconocemos, porque realmente cuando nos hemos puesto en contacto con el señor Cort no ha respondido a nuestras preguntas. En un primer intento pues nos dijo que sí que nos iba a contestar y después, unas veces aludiendo al secreto profesional y otras a que tiene causas pendientes, lo cierto es que no ha contestado, ¿no? El señor este, como digo, presuntamente se dedicó a cobrar comisiones en nombre de constructoras e intervino, tuvo un papel muy misterioso y muy extraño en la gran obra de Felipe Calderón. Una obra por la que cobró, como digo, 3 millones a través de 4 empresas instrumentales que no tenían actividad de México. Las transferencias le llegaron en noviembre de 2012, justo cuando Calderón estaba inaugurando la obra en Nayarit. Y qué casualidad que de nuevo aparezca la banca privada de Andorra, ¿no? Cuando uno hace una obra, cuando uno presta un servicio normal como abogado, lo normal es facturarlo a través de una empresa en un país normal que no está blindado al secreto bancario. Toda esta mecánica tan alambicada, la policía de Andorra la enmarca en un blanqueo, en un esquema, perdón, de blanqueo de capitales, ¿no? Por eso nos llamó la atención y pusimos el foco sobre Cort.
Hoy hemos publicado una segunda entrega con un perfil que hacemos sobre este señor, donde, bueno, intentamos reconstruir su figura, que es muy difícil, porque es un señor que, como toda persona inteligente, no habla, no tiene redes sociales, y si tiene redes sociales tiene una presencia muy, muy mínima, y desde luego, como sabe que su actividad pues, no es precisamente para disparar cohetes, como decimos en España, pues intenta levantar el mínimo rastro posible. Es un personaje muy enigmático, pero que a tenor de los documentos de la investigación andorrana, pues ha jugado un papel muy importante para que empresas como FCC construyeran y consiguieran obras, sobre todo en Panamá, ¿no? FCC contrata a Cort en 2010 y a partir de ese momento consigue obras por valor de 234 millones en Panamá, ¿no? La verdad es que Cort se convirtió en una especie de llave maestra que abrió pues, las puertas del gobierno de Ricardo Martinelli, ¿no? En el caso de México llama la atención porque 3 meses después de cobrar el dinero de las enigmáticas empresas mexicanas, el señor Cort hace una transferencia con la que compra 2 propiedades en Panamá. ¿M? Eso es lo que no nos queda claro. ¿Cómo puede ser que preste un trabajo para México y cobre con la compra de 2 propiedades de lujo en Panamá? Eso es una cosa muy, muy extraña. Estamos hablando de un caso de alta corrupción que involucra a muchos gobiernos, es decir, de estos casos que brincan muy pocas veces en una década, por decirlo de alguna manera. Sabemos que el señor Mauricio Cort es un elemento central. De este lado tenemos a las empresas constructoras, en el caso mexicano ICA, pero del otro lado debe haber un personaje o varios personajes que son los que se beneficiaron junto con Cort y lo aceptaron como un intermediario entre los privados y los gobiernos. Sabemos entonces que es ICA de este lado, el intermediario es Cort, pero no hay en este momento ubicado quién más que Felipe Calderón como el presidente de la República en ese momento. Pues es un enigma, Alejandro, porque desconocemos qué interlocutor, si es que lo tuvo en México, porque evidentemente nadie va a pagar 3 millones por un informe a un abogado, un informe de ingeniería a un abogado que lo cobra en lo que entonces era un país que estaba blindado por el secreto bancario. Esa es una de las dudas que desconocemos de este asunto tan, tan enigmático, ¿no? Sabemos que en Panamá la figura central, el contacto que tenía Mauricio Cort, presuntamente era Ricardo Martinelli. Él crea una empresa que en 2009, cuando Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá, llega al poder, pues dispara su actividad. De hecho, Eugenio del Barrio, que fue el director para toda Latinoamérica de FCC, en una declaración que hizo ante la Fiscalía panameña, en un caso que está investigando el presunto cobro de coimas, de sobornos, donde aparece también este hombre, Mauricio Cort, pues lo que dice es que cuando FCC llega a Panamá, el propio ministro de Obras Públicas le dice que deben de contratar a Cort. Es decir, era una persona que tenía no solo que abría la puerta, sino que el propio político era el que decía a la constructora: contrata a él y te irán las cosas bien, ¿no? Según declaró, como digo, un alto directivo de FCC, bueno, el mayor directivo de FCC en Latinoamérica, en los años en los que tenemos acreditado pues que Cort actuó de presunto conseguidor, ¿no? Él hacía unos informes por los que cobraba el 10% del precio total de la obra, ¿no? Que es una barbaridad. No sabemos si ese dinero iba solo para él, pero, en fin, pues en los casos de corrupción que conocemos en Valencia, perdón, en España, pues evidentemente una parte se la queda el intermediario y otra parte se la queda el funcionario corrupto o el político corrupto que participa en esa estrategia de cobro de sobornos, ¿no? Porque los políticos pueden ser corruptos, pero no son tontos, ¿no? Y evidentemente cuando manipulan una licitación es para conseguir algo a cambio. En el caso de México es lo que no sabemos. Sabemos que la obra, la presa de Nayarit, registró un sobrecoste del 30%. Estaba presupuestada en 700 millones y acabó costando más de 1.000, que se adjudicó a la constructora mexicana ICA, que es una constructora muy importante, y en los informes de la Policía de Andorra, lo que dice la Policía de Andorra es que ICA es un socio estratégico de FCC.
Cuando nosotros le preguntamos a FCC si ICA es un socio estratégico suyo en México, lo que nos dicen es que ellos no han conseguido ninguna adjudicación en México en un consorcio con ICA, pero no nos dicen a cuántas obras se han presentado con ICA, ¿no? Que por cierto es una práctica bastante habitual, ¿no? Cuando una constructora extranjera llega a un país, se alía, crea una unión temporal de empresas para ir con un socio local, ¿no? Porque es el que se supone que le va a abrir la puerta, ¿no? En el caso de que no haya corrupción. En el caso de Mauricio Cort, pues bueno, a lo mejor estamos ante una persona que aquí no hizo nada raro, pero qué casualidad que lo estén investigando ahora mismo en Panamá, en España, y en Andorra por cobrar comisiones. Qué casualidad de que en 2018 lo condenaran en un tribunal de Panamá por actuar como intermediario con constructoras, y ahora tiene un horizonte, pues, un horizonte penal de conseguidor donde se arriesga, pues probablemente a penas de cárcel, ¿no? Llama la atención que efectivamente esta obra, en el caso específico de México, Joaquín, inició, se lanza la licitación en 2007. Interviene un organismo de la sociedad civil como vigilante, como testigo social, que es Transparencia Mexicana. Y al parecer todo está muy bien hecho porque la entidad mexicana que licita es la Comisión Federal de Electricidad, que es empresa estatal, la empresa del Estado de México para la construcción efectivamente de la hidroeléctrica La Yesca. El dinero, los 3 millones de dólares que se depositan, que se le entregan a este abogado español panameño, ¿de qué entidad estatal de México proceden? Bueno, no proceden de ninguna entidad estatal de México, proceden de 4 empresas Allá. instrumentales que no tienen actividad, ¿no? Son 4 empresas que nosotros las estuvimos mirando y no tenían actividad, ¿no? De hecho, la policía de Andorra dice en alguno de sus informes, pues, que en la sede social de una de ellas, pues que no está una empresa dedicada a esa actividad, sino que hay un despacho de abogados, ¿no? Entonces, toda esta cadena de irregularidades es lo que hace pensar que probablemente, pues, todo esto sea un montaje para poder justificar el pago de 3 millones de euros a este señor, ¿no? El propio hecho de que el dinero se cobra en Andorra a través de una empresa que, cuando este señor va a la banca privada de Andorra y abre su primera cuenta en 2010, dice: esto lo voy a utilizar para cobrar comisiones de constructoras. ¿Mm? Y qué casualidad que en una de esas cuentas es donde él recibe el dinero. En el caso de Panamá, decías hace un momento, Joaquín Gil, su relación era directamente con Ricardo Martinelli, es decir, con el presidente en turno. O sea, estamos hablando de un personaje que está acostumbrado a hablar con el top de los gobiernos, el top de los funcionarios en los países en los que entra. En el caso de Nicaragua o el caso de El Salvador, Daniel Ortega y Mauricio Funes aparecen como indiciados o están señalados, porque eso nos llevaría a una pista o nos podría decir que aquí en México tuvo que haber conversado con autoridades de muy alto nivel. Bueno, nosotros no sabemos si Mauricio Funes o Daniel Ortega estuvieron implicados en esta trama de sobornos. Lo que decimos en el artículo es que durante sus gobiernos se aprobaron las obras, y nosotros lo sabemos porque tenemos los informes que Mauricio Cort firmó, por ejemplo, con la multinacional española FCC para hacer informes de consultoría por los que él cobraba el 10% de un precio de la obra. Estas obras se hicieron en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. ¿Estuvieron implicados los presidentes del gobierno de esos momentos, entre 2010 y 2014? Lo desconocemos. Lo que sí que sabemos es el papel central que tuvo Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, durante su gobierno, entre el 2009 y el 2014, este señor era, por lo visto, el señor Mauricio Cort, un habitual del Palacio de las Garzas, que era donde se encontraba la sede del gobierno. Tan habitual era que, como os decía, el propio ministro de Obras Públicas, Suárez, creo que recordar su nombre, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, le llega a decir a la constructora que tiene que contratar a Mauricio Cort. Bien, es verdad que hay un momento que no sabemos muy bien por qué, porque este es un tema imposible o muy difícil de investigar,
en el que el señor Cort cae en desgracia en el gobierno de Martinelli. Y a partir de ahí parece que su esfera de influencia se acaba. De hecho, hay una declaración de ese directivo de FCC, de la constructora española, donde a Martinelli, creo recordar, le dice al directivo de la constructora española que a partir de ese momento, durante su gobierno, entre 2009 y 2014, su interlocutor con las constructoras ya no va a ser Cort, sino que va a ser otro. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que presuntamente esa esfera de influencia él la mantuvo hasta noviembre de 2012, que es cuando se ejecuta cuando se inaugura la obra de la presa de Nayarit, y donde este señor, ya digo, justo cuando Felipe Calderón estaba diciendo en un atril que era la mayor obra de ingeniería de México, que incluso era la segunda del mundo por detrás de los tres tigres de China, pues que el señor Cort recibe los 3 millones que no sabemos a qué responden, que lo cobran en un paraíso fiscal, que le hacen la transferencia a unas empresas instrumentales que son empresas mercantiles privadas, no son organismos. Me preguntaba Álvaro si eran organismos públicos. No, no son organismos públicos, son empresas privadas, ¿no? Evidentemente, supongo que si se ha hecho algún pago irregular se habrá intentado pues no meter de por medio a una empresa, a una entidad pública mexicana. Ahora, por último de mi parte, Joaquín, hay, digamos que, líneas de investigación. En el caso específico de estos 3 millones de dólares, tú lo decías al principio, no sé si entendí mal, que no está necesariamente el caso de la Yesca dentro de las investigaciones de las autoridades andorranas, pero eventualmente puede efectivamente profundizarse para el esclarecimiento de este caso? Bueno, vamos a ver, yo no conozco el Código Penal mexicano cuando prescribe el delito de cobro de sobornos, ¿vale? Esto es en 2012. En Sí. España yo creo que recordar que son 10 años. Entonces, a lo mejor, si desde el punto de vista penal no se puede investigar, no es porque no haya un delito, sino porque pues esto ha prescrito, ¿no? Es decir, ha pasado ya tanto tiempo que ha prescrito, ¿no? Evidentemente, pero insisto que el tema de la Yesca en México, nosotros nos pareció que era una noticia muy interesante porque por primera vez ponía en el radar a México, en el caso de Mauricio Cort. ¿Y qué pinta, si me permitís la expresión coloquial, este señor que es de España, que se va a Panamá, que cobra 3 millones en Andorra por una obra que dice Felipe Calderón cuando la inaugura que es la más grande de México en materia de ingeniería, y él cobra justo cuando Calderón la está inaugurando 3 millones en Andorra, ¿no? En una empresa que cuando ha ido una sociedad, perdón, una cuenta a nombre de una sociedad ficticia, ¿no? O instrumental, donde cuando este señor rellena el Know Your Client, que es el documento donde en el que te presentas al banco y dices yo soy este señor y tengo esta actividad, le dice al banco: yo soy Mauricio Cort, soy abogado panameño y tengo unos ingresos de 10 millones de dólares. Y en el banco no le hacen ningún tipo de compliance, ningún tipo de prevención de blanqueo. Bueno, miento, hay una due diligence de 2012, creo recordar, donde dicen, ojo con este señor, ojo con Mauricio Cort, porque estuvo implicado en la compra de un vídeo para un candidato político en un asunto que finalmente no se judicializó, porque la Fiscalía creo que recordar que no acusó, pero ojo con este señor porque se dedica a esto, se dedica al cobro de comisiones, y en el banco finalmente le abrieron la cuenta, y todo este asunto se destapa precisamente cuando en marzo de 2015 el banco es intervenido y aparece un personaje totalmente anónimo que se llama Mauricio Cort, y los investigadores andorranos pues empiezan a investigar y ven todo lo que había allí. Ven que cuando llega, pues este señor dice que va a cobrar comisiones de FCC, dice que en otra cuenta que va a cobrar comisiones de Odebrecht, no se corta un pelo, dice que tiene unos ingresos de 10 millones de dólares. Y bueno, pues otro caso casi como que recuerda al de Juan Collado, ¿no? Es decir, un abogado extranjero que llega a un país extranjero brindado entonces por el secreto bancario, dice que va a ingresar una cantidad que ningún abogado normal genera al año, y le abren la cuenta. No solo le abrieron una cuenta, le abrieron 4. Carajo.
Pues Joaquín Gil, te queremos agradecer que hayas aceptado esta conversación y muchas felicidades nuevamente por sus trabajos. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y hasta la próxima. Hasta Muchas la gracias, próxima. Joaquín. Un abrazo. Gracias.